Muy, pero muy buenas tardes, mis marginados o marginales. Todavía no me decido cómo vamos a llamar a esta comunidad que día a día crece un poquito más a pasos de bebés, pero que confío tendrá un buen número de suscriptores en algún momento de la historia. Gracias por los likes, gracias por los comentarios, por las compartidas que me han estado ofreciendo, lo cual me motiva a seguir creando videos con contenido de calidad y producir un poco al margen justamente de lo que es el ámbito académico, para traerles un poco de conocimiento y sabiduría. Bueno, en esta oportunidad he decidido cortar un poco con tanto rollo serio y solemne y traerles una especie de podcast, no sé cómo llamar este formato ya tan utilizado, medio entre el stand-up y el monólogo, para hacer un raconto, una relectura de lo que hemos visto hasta el momento y hacer algunas recomendaciones para aquellos que todavía están perdidos o no saben por dónde empezar en este mundillo que involucra los cruces entre el manga anime japonés y la literatura universal. Así que están todos más que invitados a quedarse viendo este hermoso video que, como les digo, intenta traer un poco de novedad y aire fresco al canal. Esto es Al Margen, anime, literatura y manga desde Argentina. Bienvenidos. Este canal empezó con un video acerca de Tony Chopper, que es uno de los personajes protagonistas de la banda de Luffy, el capitán de los piratas de sombrero de paja, y pertenece al programa de One Piece, al anime y manga de Ichiro Oda, que hasta el momento cuenta con más de 900 capítulos el manga y también aproximadamente 900 y monedas de episodios el anime. Quien no haya escuchado de One Piece y ya tenga un par de años dentro del mundo del manga y el anime, bueno, no sé qué páginas estará visitando porque realmente desde hace unos cuantos lustros por lo menos, One Piece ha estado en el primer lugar del podio de las historias. Ya es incuestionable el lugar que ha conseguido en esta industria. Ha sido el sucesor de Dragon Ball, ha sido la competencia o el rival de otras series como Naruto o Bleach, pero indiscutiblemente ha superado a sus compañeras. One Piece realmente es un monstruo intertextual, no ahondar directamente en cada uno de los detalles sería interminable y da para una tesis doctoral. Pero algo que me gusta siempre aclarar para los que están iniciando el camino de One Piece es decir que Oda tiene tres elementos a los cuales acude para construir y en los cuales basarse para crear a sus personajes. El primero claramente es la historia de la piratería. Siendo una historia de piratas es lógico que recurra a estos actores históricos. El segundo y también bastante importante es la literatura, como ya lo hemos visto por lo menos en el caso de Chopper. Y el tercero es la cultura popular y de masas, con todo lo que eso implica, tanto música como arte, como cine, videojuegos, entre muchos otros, incluso la misma historia del manga anime. Tomemos un ejemplo bastante conocido y claro, la saga de la saga de Trailer Bark, donde Gecko Moria, uno de los 7 Shichibukai, es el antagonista principal, está inspirada claramente en lo que es el cine de terror y horror y misterio, incluso del thriller psicológico, que a su vez está basado en un montón de producciones literarias del siglo XIX y XX.
En esa saga podemos encontrar referencias claras a lo que son Drácula, Frankenstein, historias de hombres lobo, momias, fantasmas, zombies y una larga lista de etcétera. Un personaje que es Absalom, es un hombre compuesto por partes animales. Devoró una fruta del diablo que le permite hacerse invisible, en clara referencia al hombre invisible de H.G. Wells. Y así podríamos seguir con una serie de ejemplos. Otra saga fuertemente estructurada en elementos literarios es la de Wool Cake, la isla de Big Mom, que está construida a partir de una serie de reconocidísimas historias vinculadas al género maravilloso y el relato popular. De allí tenemos personajes que encarnan a la reina de Blancanieves y los 7 enanitos. Tenemos la alfombra y un genio que hace referencia a Aladín. Si bien en el original de Aladín no hay ninguna alfombra mágica y eso es más una referencia directa a Disney. Y hay otras tantas referencias a Alicia en el País de las Maravillas y Alicia a través del espejo. Y otras historias como Hansel y Gretel, en fin, todo lo vinculado al relato maravilloso y popular. One Piece está plagado de referencias, son muchas. Tengo planeados unos cuantos videos más acerca de One Piece, pero incluso puedo ofrecerles trabajos míos dedicados a dos personajes que son Gunfall y Don Quijote Don Flamingo, cada uno de la saga de Skypiea y Dressrosa respectivamente, ya que ambos hacen una referencia directa a lo que es el Quijote de Cervantes. El segundo video sobre el cual hablamos fue Fullmetal Alchemist. Analizamos las influencias literarias que ayudaron a construir a los protagonistas, Edward y Alphonse Elric. Sin embargo, hablando con la experta en este manga anime, que es Mariana González, escritora de Tras la Puerta de la Verdad, que es un bellísimo libro de 2019 acerca de la obra magna de Hiromu Arakawa, la cual recomiendo conseguir. Es muy difícil encontrar referencias literarias en Fullmetal Alchemist. La autora Hiromu Arakawa pocas veces ha dado entrevistas acerca de los textos en los cuales se basó para crear el mundo de Fullmetal Alchemist, y los pocos datos o referencias que da son puntualmente a obras vinculadas con alquimia, no en sí a obras literarias. Sin embargo, si uno ve la primera adaptación al anime de 2003, que fue bastante criticada y a muchos no les ha gustado, pero yo recomiendo ver, esa adaptación tiene muchísimas referencias a lo que es la Divina Comedia de Dante, partiendo por el antagonista principal, que lleva el nombre del poeta italiano, y también a otras obras que se han producido a raíz de la Divina Comedia, como es la Puerta de la Verdad, que en la adaptación de 2003 conecta el mundo de los alquimistas con nuestro propio mundo. Y esa puerta, visualmente, recuerda a la puerta de Rodim, a las puertas del infierno de Rodim, que es una escultura bellísima y perturbadora. La versión manga y la adaptación del 2009, si no me equivoco, de Fullmetal Alchemist, conocida como Brotherhood, en cambio se basa más en lo que es el drama de Fausto, de Goethe. Y si bien la autora no lo dice, Goethe tuvo mucha repercusión en Japón por dos motivos. Primero, porque fue llevada en forma de ópera, al menos la primera parte del drama, en varias oportunidades en todo el mundo. Recordemos que nosotros tenemos el Fausto de Estanislao del Campo, y es una obra de 1866 aproximadamente, donde un gaucho va al Teatro Colón y, sin saberlo o sin entender lo que pasa a su alrededor, presencia el drama de Goethe, creyendo que eso que pasa sobre el escenario es real. Por lo tanto, no debería de extrañarnos que Arakawa
haya visto alguna adaptación dramática de Goethe o haya leído alguna adaptación de esta obra. Y por otro lado, Osamu Tezuka también, el dios del manga, estuvo muy atravesado por esta obra de teatro. Hizo 3 adaptaciones bastante libres de la obra de Goethe, lo cual indica que le interesó sobremanera el asunto del hombre vendiendo su alma a cambio de cumplir deseos por medio de un pacto demoníaco. Así que para aquellos conocedores de la obra de Goethe o interesados en lo que es la literatura germana, los invito a buscar referencias de esta literatura en la obra de Arakawa. El cuarto video, me salteo el tercero porque creo que el tercero habla por sí mismo y son divagues míos que ya han podido comprobar. El cuarto video tuvo que ver puntualmente con Fate. Fue quizás una introducción o una generalización acerca del mundo Fate. Pero realmente es complejo hablar de esta franquicia. Yo sí tengo que recomendar, hay 2 formas de ver Fate, la forma cronológica o la forma de publicación. Es como un Rayuela en versión anime. Cualquiera de las dos de todas formas es viable. Pero la adaptación que más referencias literarias tiene sin duda es Fate Apócrifa. Si bien no fue la que más me gustó, Apócrifa tiene 14 servants, 16 para ser exactos, 16 servants de los cuales por lo menos la mitad, me arriesgo a decir exactamente 8, son personajes provenientes del mundo de la literatura, y no me refiero únicamente a personajes de ficción, sino que también hay autores, porque como bien vimos, William Shakespeare es uno de los personajes involucrados en la trama de Apócrifa. Sin embargo, también aparece Frankenstein, aparece Vlad Tepes, cuyo Noble Phantoms lo transforma en Drácula, del cual también hemos hablado. Aparece Aquiles, aparece Atalaya, aparece Quirón, los 3 vinculados a la mitología. Y probablemente me esté olvidando de algún personaje más. Estos personajes son muy ricos para analizar, no solamente porque adaptan bastante fielmente su mito, sino además para ver cómo es que se desenvuelven dentro de este nuevo contexto que les ofrece la guerra por el Santo Grial. Arturia, como bien vimos, es un caso complejísimo y bastante reiterativo en lo que son las guerras del Santo Grial. Tiene demasiadas versiones. Hace poco terminé de ver otra de las tantas adaptaciones de Fate que es más bien un policial, tiene una trama policial, y la servant protagonista es una versión alterada de Arturia que no tiene Excalibur como arma principal, sino que tiene una lanza, que también era una de las armas que utilizaba Arturo Pendragón para el combate. Tenemos a Medea en todas las versiones de Stay Night. En fin, es riquísimo el bagaje literario y se nota que los creadores de Fate han tenido una preocupación real por incorporar y reproducir y tergiversar en algún punto las raíces de estos personajes. Y bueno, el quinto video sobre el cual hablamos fue Bungo Stray Dogs. Bungo Stray Dogs es otro manga anime difícil de hablar, por lo menos desde lo personal, porque yo no me especializo en lo absoluto en mitología y literatura japonesa. Si bien soy un amante del manga anime como muchos de ustedes, no he leído absolutamente nada de literatura japonesa como para poder
criticar o analizar el desarrollo y la adaptación de las biografías y las obras de estos protagonistas y personajes, tanto los detectives como los mafiosos, inspirados a partir de autores de renombre japonés. Sin embargo, he investigado lo mínimo e indispensable como para entender que esta vinculación es real y no es caprichosa. Realmente los mangakas han hecho un trabajo profundo y han sabido darles cierta impronta independiente sin despegarlo del todo de estos personajes, de estas personas históricas. Osamu Dazai claramente se lleva la historia y es muy loable quizás el detalle de mantener estos intentos de suicidios y esta personalidad un poco mórbida de Dazai, pero convertirla en un alivio cómico, porque el personaje si bien es un suicida en potencia, no solo en la comicidad, sino también en su forma de enfrentar los peligros y sortear obstáculos, eso solamente lo hace mucho más empático y mucho más entretenido. Sí podríamos hablar de otros tantos personajes, sobre todo los de Guild, que como les dije son más cercanos a nosotros y hacen referencia directa a personajes estadounidenses. Fitzgerald es otro personaje que, si bien es un villano, es muy simpático y el espectador se puede sentir muy cercano a él. Es un ególatra, es un egoísta, un egocéntrico, y no le importa despilfarrar dinero en lo que venga, y una vez que queda pobre, queda sin un centavo, en bancarrota, tiene que empezar desde abajo, y uno ve esa escala, esa progresión de la pobreza a volver a ser rey de un imperio. Y el hombre tiene que aprender de economía y empieza a gastar en ofertas 2x1 de sartenes y cosas por el estilo, simplemente porque está aprendiendo la economía de nuevo y la está aprendiendo desde otra forma, que es el ahorro y el oportunismo y aprovechar la oferta y la demanda. Es una bizarreada bastante divertida. Otro personaje que destaco es Lovecraft, que tiene esa aura siniestra y misteriosa y terrorífica, que obviamente su poder es transformarse en Cthulhu, como no iba a ser de otra forma. Pero como digo, creo que es un anime que, aún sin saber puntualmente nada acerca de la vida de los autores y mucho menos de sus obras, es sumamente disfrutable porque está todo muy bien equilibrado y lo que hace falta explicar se explica por sí solo. Bueno, y ahora viene el momento de algunas recomendaciones para aquellos que estén deseosos de seguir profundizando un poco en este tipo de producciones que, que involucran a la literatura universal con el manga anime. Primero, no puedo dejar de citar a Maggie, que Maggie de Labyrinth of Magic es quizás uno de los mejores tributos y una de las mejores producciones basadas en textos literarios que no son adaptaciones, insisto. El tema de la adaptación es un fenómeno bastante particular y muy arraigado en la realidad y cotidianeidad japonesa, donde no está mal adaptar al pie de la letra o reproducir o tratar de codificar al lenguaje del manga y anime determinadas obras universales. En el caso de Maggie, Shinobu Otaka lo que hace es retomar Las Mil y Una Noches casi por completo, por lo menos los relatos más conocidos, y meter a los personajes todos en un mismo universo ficcional y hacerlos interactuar unos con otros. Los tenemos a los tres protagonistas, que son claramente Aladín, Alibaba y Sinbad. Sinbad incluso se ha valido de un spin-off
que por momentos creo que supera ampliamente la obra original. La obra original me refiero a Maggie, no a las Mil y una Noches. Y otros personajes como Sherazade también aparece en un papel bastante secundario. Y otros personajes que forman parte del imaginario, tanto literario como popular, porque aparece Jafar, pero Jafar lo recordamos por Disney y no es el mismo Jafar que aparece en Aladdin, porque no aparece, es otro el villano de Aladdin, ni el mismo Jafar de las Mil y una Noches, que hay un personaje que se llama Jafar y es más bien, si no me equivoco, un detective. Y después Morgiana, que Morgiana es una esclava de Ali Baba, y yo creo que Maggie le rinde homenaje. El próximo video que tengo planeado es sobre Maggie, es puntualmente sobre Ali Baba y Qasim, el hermano de Ali Baba. Pero Morgiana es un caso particular, porque Morgiana aparece desde el capítulo 1 hasta el último y reivindica la imagen de esta esclava y la reescribe de una manera bellísima. Así que próxima recomendación que tienen es sin duda alguna Maggie de Labyrinth of Magic. Otra recomendación que les hago, y esta quizás divida un poco las aguas, es el manga anime Aku no Hana. Aku no Hana tiene una adaptación al anime de 12 o 13 capítulos que ha recibido muchas críticas por su estilo de animación. Es un estilo de animación bastante realista que trabaja con personas, cuerpos, actores reales, sobre los cuales se ha calcado el movimiento de alguna forma y la animación produce un efecto de movimiento real, en tiempo real, bastante perturbadora porque no es la típica animación a la cual estamos acostumbrados a consumir. Sin embargo, hay un trabajo además con la música, hay un trabajo con el paisaje, con la fotografía, que es estéticamente muy acertado para lo que es la trama de la historia. Para los que no conocen de qué estoy hablando, el argumento gira en torno a Kasuga, que es un chico de secundaria, de preparatoria, que es el típico estudiante promedio. Incluso el primer capítulo arranca diciendo que se sacó un 53% en un examen. Y este chico Kasuga tiene dos particularidades. Una, que está enamorado de una compañera de escuela que es la chica de mejor promedio, ¿no? La chica más popular, la más linda, la más talentosa, la más todo. Y se sienta adelante de la chica con peor promedio, una chica que se sacó un 0 en el examen porque directamente no tuvo interés en resolverlo. Y el otro elemento que lo caracteriza a Kasuga es que es un amante de la poesía de Baudelaire. El manga anime hace muchas referencias a lo que es no solo la obra de Baudelaire, la obra en verso de Baudelaire, sino a la poesía en general. Hay citas de Rimbaud y hay citas de otros poetas japoneses. Por ende, lo llamativo de esta historia quizás no sea el argumento en sí, sino el hecho de que elige trabajar con obras literarias, pero que son obras literarias provenientes de la lírica y la poesía, no con textos narrativos como hemos visto en los casos anteriores. Y en este punto sí es que difiero y no los invito a ver el anime, que encima está incompleto porque no se decidió hacer una segunda o tercera temporada, sino que los invito a leer el manga, que tiene 52 capítulos, es muy breve, por lo menos hasta el capítulo 35, que es el punto, el clímax de la obra. Porque el problema de Kasuga es que se roba el equipo de gimnasia de la chica que le gusta y la compañera que se sienta atrás suyo lo descubre en este acto delictivo y lo chantajea para no buchonearlo frente a sus compañeros y maestros. Por ende, Kasuga
empieza un camino tortuoso de ser disminuido, agredido, violentado, avergonzado y pervertido por esta compañera, que va un poco en sintonía con lo que Baudelaire en sus Flores del Mal, de allí el título de la historia, encuentra en las sociedades modernas, en su París, el París donde él vivió. Que la ciudad corrompe, que la ciudad es perversa y que las flores del mal germinan y se polinizan y es inevitable ponerles un tope. La última obra que les recomiendo para aquellos interesados es Mahou Sakai no Yome. Creo haberlo pronunciado bien. Que es la traducción es algo así como la esposa del mago antiguo, del hechicero antiguo. Es una historia hermosa, de nuevo. Parece que en todos los casos repito los mismos adjetivos, pero realmente visualmente es hermosa. Tiene un trabajo con los colores, con las luces, con la música y el ambiente que es muy relajante, es sumamente disfrutable, al contrario de Aku no Hana, que es una atmósfera mucho más pesada y tensa y bien del hastío relacionada con eso de lo abrumante de la cotidianeidad. Aquí en este manga anime, en cambio, entramos de lleno en una atmósfera surrealista, es la palabra exacta para definirlo, donde todo lo que ocurre es mágico y maravilloso e inesperable. Y por ahí lo más lindo de esta historia es que las sagas, además de ser autoconclusivas, casi no tienen conexión unas con otras. Entonces uno puede disfrutar mucho los dos primeros capítulos y después el tercero y el cuarto y después el quinto, el sexto y el séptimo sin tener una relación directa o una concatenación tan lógica a la cual estamos acostumbrados. No es una historia tan lineal. Tampoco hay explicación para todo lo que ocurre. Mucho ocurre por la magia y no se entiende y no entendemos. Y el autor, el mangaka, no da una explicación de eso que está pasando o a dónde van los personajes o qué va a pasar con ellos después. Pero ¿por qué lo relaciono con un manga anime literario? Porque en él hay literatura, aparecen muchos personajes vinculados con la literatura. Para empezar, hay una saga directamente relacionada con un cuento de Lovecraft que se llama Los gatos de Ultar, que es un cuento muy breve, que los invito primero a leer el cuento y luego a ver la saga, que es una de las primeras vinculadas con este cuento. Después porque aparecen Titania y Oberón, que son los reyes de las hadas, que son personajes del folclore y la mitología, pero también son personajes literarios, porque William Shakespeare los incorpora a Sueño de una noche de verano. E incluso el conflicto que tienen Oberón y Titania en algún momento es similar al que tienen en la comedia de Shakespeare. Luego aparece el judío errante, que aparece como antagonista, que es un personaje también de la mitología judeo-cristiana o de las leyendas judeo-cristianas, que es un judío que se burló de Cristo durante su pasión, durante su crucifixión, y por haberse burlado de Cristo Dios lo maldijo, y lo maldijo con la vida eterna, y justamente por eso es el judío errante, porque está condenado a vagar eternamente sin rumbo. Luego hay historias de súcubos. Hay un montón de personajes vinculados con el perro que anuncia la muerte. Hay un montón de personajes vinculados con el folclore y la fantasía. Y es ahí, me parece, donde radica el mayor criterio literario, que es elegir el fantasy como gran paraguas que le da cohesión a la obra.
porque tenemos elementos de la mitología, tenemos elementos del folclore, de las leyendas, de la literatura fantástica y de terror, del gótico, y todo eso entra en la bolsa del fantasy, que es lo que le da coherencia a esta hermosa obra. Bueno, gente, gracias por haberme escuchado. Creo que este video fue el más largo que hicimos hasta ahora. Espero haber hablado y profundizado un poco más coloquialmente, que era lo crucial, el objetivo de este video. Que hayamos podido profundizar un poco en esto que estuvimos hablando el último mes y medio, 2 meses creo que casi incluso, y haber hecho un poco un adelanto de lo que vendrá para los ansiosos y para los que quieran ver realmente estas obras de las cuales hablamos y cito y recomiendo, porque además creo que mis videos se enriquecen mucho más y son mucho más disfrutables si sabemos bien de lo que hablamos y aparte podemos producir un juicio propio al respecto. Así que nada, desearles suerte en esta vida, en esta cuarentena, lo que quede de ella, y mandarles mis mejores deseos. Nos vemos en la próxima entrega. Un abrazo. Si el video te gustó, suscríbete, dale like, compartilo o deja tu comentario y decime qué es lo próximo sobre lo cual te gustaría que hablemos.